Impuestos. Estoy seguro que muchos de esta palabra les causa como temor, miedo. Pero en este video te voy a hablar sobre el impuesto de renta. Voy a tener una persona experta sobre el tema y vamos a hablar un poco sobre qué consiste el impuesto de renta, quién lo debe pagar, cuándo y cómo. Pero no solamente eso, te voy a dar una serie de recomendaciones para que las puedas utilizar y hagas una declaración de renta adecuada. Recuerda que yo soy Brian Rojas, tu entrenador financiero, y que en este canal estamos hechos para mejorar tus finanzas personales, inversiones, ingresos pasivos y que entre todos podamos buscar la libertad financiera. Por eso recuerda suscribirte a este canal y compartirlo. En el entrenamiento financiero del día de hoy vamos a hablar sobre el impuesto de renta. Uno de los impuestos más importantes en la economía y que muchas personas ya en este momento conocen y que diariamente deben estar manejando para mejorar sus finanzas personales. Pero recordemos algo importante, declarar no significa pagar y de eso vamos a estar hablando. Por eso el día de hoy traje a una experta, una contadora pública que es Angie Rojas, que es mi hermana. Hola, bienvenidos al canal. Vamos a empezar con la pregunta que muchas personas tienen al inicio y es, ¿cómo sé si debo declarar renta o no? ¿Cuáles son esos requisitos, topes, características que debe tener una persona para saber si tiene que declarar renta o no? Uno de los primeros requisitos es que la persona sea declarante de impuesto de IVA. Otros de los topes, que son los que donde tú cumples uno, ya debes declarar renta. El primer tope es si tu patrimonio bruto, entre eso están las propiedades, que es lotes, casas, vehículos, sume más de 4.500 VTs, que esos son alrededor de 163 millones de pesos. Otro de los topes es que tus consumos de tarjetas de crédito sean superiores a 1.400 VTs, que esos son 50.831.000. Que tus ingresos, ya sea por temas laborales, honorarios o comisiones, sean superiores a 1.400 VTs, que son 50.831.000. Adicional que tus depósitos o consignaciones bancarias o inversiones financieras también superen los 1.400 VTs, que son 50.831.000. Si superas alguno de ellos, ya debes declarar renta. Pero como lo hemos dicho anteriormente, que declares renta no significa que en todos los casos debas pagar. Ok, mira que esto es importante porque hay muchas características aquí que generan que cualquier persona ya hoy en día tenga que declarar. Es decir, si alguien, por ejemplo, compra un apartamento de vivienda de interés social, prácticamente ya casi está llegando a esos topes de los 160 millones más o menos, ¿cierto? Es correcto. Y adicionalmente, si uno analiza transacciones, tarjetas de crédito, compras que superen aproximadamente los 50 millones, ya debes empezar a evaluar la declaración de La renta. declaración de renta, exacto. Todos debemos tener en cuenta que eso es durante el año, o sea, desde el 1 de enero del año 2021 en este caso, hasta el 31 de diciembre del 2021. Perfecto. Entonces, ojo, ten presente estos topes, analiza financieramente si cumples alguno de ellos, porque si cumples alguno de ellos, ya eres un sujeto declarante de renta. Muy bien, ya conocemos quiénes son los sujetos que deben declarar renta. Ahora la pregunta es, ¿yo cómo sé cuándo tengo que declarar renta? Okay. Para saber cuándo debemos declarar renta, debemos dirigirnos al calendario tributario de la DIAN. Esto lo encontramos directamente en la página de la DIAN. Pero ¿cómo sabemos qué fecha nos toca o es el plazo máximo de declarar? Con los últimos 2 dígitos de identificación. Si digamos, si tu cédula termina en 01 o en 02, el último fecha límite es el 9 de agosto. Ya si termina en 99, sería el 19 de octubre. Perfecto, entonces ten muy presente analizar y buscar en la página de la DIAN cuáles son, de acuerdo a tus últimos 2 dígitos de tu cédula o RUT o NIT, ahí verificas cuál es la fecha límite para hacer esa declaración de renta. Muy bien, tenlo muy presente. Una vez tienes claro si debes declarar y cuándo, ahora lo que tenemos que empezar a identificar es qué papeles o qué procesos debemos empezar a listar para hacer esa declaración de renta que sea exitosa en este año. Claro, lo primero que debemos tener en cuenta es que el RUT debe estar totalmente actualizado. También tenemos que registrar la firma digital en la plataforma de la DIAN. Para tener la plataforma de la DIAN debemos contar con un usuario y una contraseña que nos da directamente la DIAN. Los documentos que necesitamos, tanto sea para demostrar el patrimonio o los ingresos, es certificados bancarios,
de las cuentas de ahorro o corrientes durante todo el año, escrituras públicas, ya sean de las propiedades, facturas de compra de vehículos, movimientos de las tarjetas de crédito, certificaciones de inversiones, de los depósitos, y también necesitamos los certificados que nos emitan si tenemos donaciones. Ok, es decir que prácticamente durante el año todo lo que tú hayas hecho por ingresos, por inversiones, el uso de la tarjeta de crédito, lo recomendable sería entonces ir a la entidad financiera, por ejemplo, o a las entidades financieras y que nos ayuden con esa información. Sí, claro, las entidades financieras deben emitirles el documento. Adicional, digamos, si somos asalariados, las empresas nos deben dar un certificado de ingresos y retenciones, que eso lo deben emitir máximo hasta el 31 de marzo del año presente. Ok, entonces, ojo con la información que necesitas. Tener un usuario, tener obviamente tu firma digital y empezar a recolectar toda la información financiera, de inversiones, de tus deudas, y todo esto te va a ayudar a mejorar entonces, estar listo para esa declaración de renta. La pregunta que sé que ahora tienen muchas de las personas que están viendo este video es: ¿qué posibilidades tenemos de deducir o reducir al máximo ese pago del impuesto de renta? Entiendo que hay muchos beneficios que la misma ley nos permite para deducir esos pagos del impuesto de renta. Sí, por supuesto. Hay varias formas de reducir un poco el pago. Entre eso encontramos los dependientes económicos, que están los cónyuges, hijos, padres o en algunos casos los hermanos. También encontramos los intereses de vivienda. Encontramos las donaciones, pagos a medicina prepagada, el 4 por mil. Es decir, que tenemos aquí ya varias alternativas. Es decir, si tú, por ejemplo, tienes un dependiente económico, puedes llegar a registrarlo para lograr reducir un porcentaje de ese pago del impuesto de renta. Sí, claro. Para, digamos, en los dependientes, el tope máximo es el 10% que se puede deducir. Muy bien. También tenemos los intereses por créditos hipotecarios y por leasing habitacional también, ¿entiendo? Sí, sí, todo lo que nos hayan prestado las entidades financieras, esos intereses son deducibles. Muy bien. También tenemos 4 por mil. Ojo, porque hay muchas personas que no utilizan ese beneficio de pedirle a las entidades financieras el reporte del 4 por mil y deducirlo de su declaración de renta. Sí, para los intereses, bueno, los gravamen financieros, que es el 4 por mil, se reduce solamente el 50%, pero sí debemos solicitarlos. Muy bien. Y tenemos donaciones, también tenemos créditos con el ICETEX. Tenemos muchas alternativas realmente aquí que podemos llegar a utilizar para deducir al máximo, utilizando esos topes que obviamente la ley nos permite. Sí, eso es lo que nos ayuda a bajar un poco el tema del pago, si debes pagar. O en algunos casos lo que hace es que nos genera un saldo a favor, que lo podemos tener en cuenta para la siguiente declaración de renta. Es decir, también tengo entendido que, por ejemplo, hacer inversiones en fondos de inversiones voluntarias, en fondos de pensiones voluntarias, ¿también nos sirve? Sí, sí, también nos sirve. Muy bien, entonces fíjate que aquí, si tú organizas y haces una planeación financiera adecuada durante el año, puedes utilizar todos estos beneficios: medicina prepagada, tener créditos hipotecarios, el pago del 4 por mil, hacer estas inversiones en estos fondos de pensiones voluntarias, y todo eso te puede permitir disminuir al máximo esa declaración de renta, o incluso, como lo acaba de decir Angie, tenemos la posibilidad de tener un saldo a favor para posteriores usos en los años siguientes, sí, ¿cierto? Es correcto. Y eso pues beneficiaría mucho a las personas que sus gastos sean superiores a sus ingresos. Muy bien, entonces ojo con estas recomendaciones que te vamos a dar para que puedas deducir al máximo esta declaración de renta y que sea una declaración justa, que es lo que todos queremos. Yo creo que muchos ahora se empiezan a preguntar ¿qué pasa si, por ejemplo, no sabía que tenía que declarar renta, no lo hice a tiempo o realmente no lo hice? ¿Cuáles serían posiblemente esas consecuencias? Bueno, la primera consecuencia son sanciones. Si lo presentan posterior a la fecha de vencimiento, te va a generar multas. Pero si realmente no lo presentas, la DIAN va a estar encima tuyo. Va a revisar movimientos que tú hagas tanto con tus cuentas bancarias como ya con tus propiedades y generar
unas grandes multas y hasta embargos. Bueno, entonces, mucho cuidado, prepárate a tiempo, pero ten presente obviamente toda la serie de información que debes tener lista para poder hacer una declaración de renta adecuada. Yo creo que muchas personas ahora quieren saber un poco qué recomendaciones, qué tips les podemos dar a ellos para que puedan hacer una correcta declaración de renta este año. Claro, la primera recomendación es que tengamos al día nuestros documentos para poder diligenciar nuestra declaración de renta. Otro es que tengamos el usuario y la contraseña de la DIAN. ¿Por qué? Porque la DIAN nos emite una información exógena, que en esta encontramos la información que nos transmiten las empresas o los bancos de nuestros movimientos. Y también guiarnos un poco con el ayuda a renta. Pero el punto principal de recomendaciones es buscar un buen contador. Ok, entonces miren este punto importante. Fíjense que aquí hay muchos elementos que si realmente no tienes los conocimientos puede llegar a ser complicado. Ingresos, deducciones, todo lo que pagas de impuestos, de 4 por mil. O sea, todo esto realmente es una serie de información que recomendamos que se utilice una persona experta. Sí, no busquemos siempre en nuestra economía de que nos hagan una declaración de renta a bajo costo, porque más adelante es que se van a ver las consecuencias. Yo les tengo un caso realmente que me pasó hace unos años y es que yo tenía una asesora que me cobraba bien bajito por la declaración de renta y en uno de los años tuve un problema con la declaración de renta porque el formulario quedó mal diligenciado. Posteriormente tuve que volver a presentar la declaración de renta y después de 2 años es que salió obviamente el ajuste que tenía que hacer en esa declaración. Entonces, mucho cuidado con el tema de la declaración de renta. Angie, muchas gracias por estar aquí en este video y compartir estas recomendaciones con todos nuestros televidentes, usuarios y las personas que ven este canal. Muchas gracias por la invitación, gracias a ustedes por vernos y bienvenidos a este canal, si es tu primera vez. En el entrenamiento financiero del día de hoy hemos hablado de forma general sobre aquellos requisitos, documentos e información que tú debes llegar a utilizar para hacer una correcta declaración de renta. Sin embargo, ten presente que aquí hay mucha información detallada que debes analizar de acuerdo a tu caso, de acuerdo a tus ingresos, tus gastos, tus deudas, tus deducibles. Entonces, por eso, muy importante, analiza muy al detalle tus características y tus condiciones, ¿vale? Adicionalmente, en mi Instagram había anunciado que para aquellos primeros creyentes en este canal, en este proyecto de educación financiera, iba a regalar 2 libros de Padre Rico, Padre Pobre. Por eso estoy muy agradecido con todas las personas que ya están viendo este canal, que se han suscrito, que han compartido y que han visto mis videos. Estoy muy agradecido. Por eso quiero anunciar que las 2 personas que se ganan este libro son Eduarda Adames y Mar Bella. Son los usuarios que salen en YouTube. Estas personas, por favor, se pueden contactar conmigo a través de Instagram y allí les voy a hacer la entrega de estas versiones de Padre Rico, Padre Pobre, original obviamente, en su país, en su ciudad. No se preocupen. Muchas gracias de nuevo por ver este contenido y este canal y nos vemos la próxima semana con mucho más contenido sobre educación financiera. Soy Brian Rojas, tu entrenador financiero.